Buenos días. El día de hoy está con nosotros el doctor Julio Verdaguer, que va a hacer un anuncio. El licenciado, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, el licenciado Marcelo Ebrard, que es secretario de Economía, que nos va a platicar de una serie de acciones que estamos tomando para fortalecer el desarrollo económico de México y la producción nacional. Y también está, que ayer ya no le dimos la oportunidad a Miguel para que presente el detector de mentiras, y por supuesto Noemí con la cápsula Mujeres en la Historia. Entonces, primero a Julio con este anuncio y después a Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Adelante, Julio. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Con su permiso, buenos días a todas y a todos. La presidenta me ha indicado informar que vamos a proceder a partir del día 24 de diciembre con los pagos pendientes del programa Producción para el Bienestar, que es uno de los programas de bienestar. Son 176,563 productores y productoras en siete entidades principalmente del país. Chihuahua con 52,000, es la más importante. Sinaloa con casi 37,000, Nayarit 29,500 personas, Tlaxcala casi 21,000, Querétaro 16,700 aproximadamente, Coahuila 10,600, Sonora 5,900 y otros estados, varios, 4,300. En total, ya dije, 176,563 agricultores, agricultoras, con un monto total de 1,482,986,800 pesos, que comenzarán a recibir a través de las tarjetas de bienestar que tienen todas estas personas a contar del día 24 de diciembre. Eso es cuanto, presidente. Gracias. Con permiso. Con su permiso, presidenta. Muy buenos días. Les voy a presentar varias medidas instruidas por la presidenta Sheinbaum que tienen como objetivo, uno, evitar que se abusen de disposiciones vigentes en contra de la industria textil mexicana. Es una industria muy importante, ahora les digo por qué. Simplemente por el número de empleos. Son prácticamente alrededor de 400,000 empleos. Entonces, esa es una. Y la otra es, se complementa la lista de fracciones arancelarias a las que se aplica 35%, que fue publicada en abril de este año. Y ahora hacemos un complemento de 138 fracciones arancelarias que se incluyen en este arancel. Entonces, como les decía yo, son 138 fracciones. Estamos incluyendo también 17 fracciones con 15% de la importación de mercancías textiles, complementando lo que ya se había trabajado este año en el mes de abril. La segunda es aumentar la lista de los productos que no se pueden importar mediante el programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación. Le llamamos IMEX. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo funciona? Cuando tú necesitas un producto textil no terminado, le llamamos intermedio, que vas a ocupar en el procedimiento, en el proceso de hacer o fabricar algún producto. Por ejemplo, piensen ustedes vehículos, piensen ustedes todas las exportaciones de México o productos textiles terminados. Se necesita importar una pieza, entonces no te cobro impuestos, no te cobro arancel, porque esa pieza que estás importando es para integrarse a un producto que vas a exportar. Pero hay empresas que nos dicen voy a importarlo para eso
y no es verdad, lo venden aquí. Entonces nos instruyó la presidenta que tomáramos esta medida para que no abusen de esa disposición. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que yo puedo vender en el mercado un producto terminado sin pagar IVA, sin pagar impuesto sobre la renta, sin pagar aranceles, y entonces mi producto es más barato que el de una empresa mexicana establecida, sea en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Hidalgo, en Puebla o en cualquier otra entidad federativa. Entonces, ¿por qué la empresa mexicana va a estar en desventaja respecto a quien trae ese producto terminado? Es una puerta que vamos a cerrar. Entonces, en resumen, aumentamos al 35% el arancel a mercancías confeccionadas, que vemos que tienen precios verdaderamente increíbles de bajos. Aumentamos 15% la importación de mercancías textiles para proteger a nuestra industria nacional y cerramos esta puerta de la cual están abusando. La siguiente, por favor. Bueno, ahora, ¿cuáles son los motivos que ya dije un poco introductoriamente? ¿Cuáles son los estados que tienen la mayor producción de industria textil? En primer lugar, Estado de México. ¿Quién está sufriendo esto? ¿Qué números podemos apuntar? Pérdida de 75,000 empleos si no cerramos la puerta y no aumentamos los aranceles. Segundo lugar, Puebla. Lo ven ustedes aquí en un tono un poquito oscuro. Hidalgo, aquí también está en la zona centro. Coahuila, que es exportador de textiles, y Guanajuato. Hay otros un poco más tenue, Jalisco y en fin, pero principalmente estos estados. En 2024 alcanzamos el nivel más bajo de empleo en la industria textil, por eso se tomaron las medidas de abril que acabo de referir, abril del 24, que ahora se complementan, porque perdimos 79,000 empleos en los últimos años. El Producto Interno Bruto de la industria textil ha disminuido a una tasa anual de 4.8. Es decir, cada año perdemos aproximadamente 1,229 millones de pesos en empleo. Desde el 19 importamos más de lo que exportamos. En mercancías textiles el incremento fue del 0.8 y de confección el 12.5. Y las empresas, esto es muy importante, las empresas IMEX, o sea que están en el programa que mencioné hace un momento de importación de piezas o productos que se supone no son terminados, deben devolver al menos el 80% de las mercancías que importan. Es decir, tienes que acreditar que lo utilizaste para finalmente exportarlo o terminar un proceso. Sin embargo, el 48% de estas fracciones de las que estoy yo hablando no cumplieron con el retorno o la exportación, se quedaron en el mercado nacional, 48%. Por eso estamos cerrando la puerta. La que sigue, por favor. Muchas gracias. Bueno, entonces, en resumen, con esto vamos a fomentar el desarrollo de nuestra industria nacional, porque un objetivo estratégico de la prosperidad compartida es aumentar el contenido nacional de todo lo que consumimos. Entre más contenido mexicano tenga, más empleos habrá en México. Promover condiciones justas de mercado, porque no se vale que nos engañen, ¿no? Es decir, que nos digan, esto es un producto que solo voy a utilizar para terminar otro producto y lo estoy vendiendo en México como producto terminado en un stand. Evitar prácticas que afecten el empleo y la competitividad de nuestra economía. Evitar el contrabando técnico. ¿Qué es contrabando técnico? Pues mentirle a la autoridad, ya lo expliqué. Decir, este es un producto intermedio, necesito esta pieza para terminar lo que voy a vender y no es verdad. La vendo, la traigo como si fuera un producto temporal, pero en realidad lo estoy vendiendo en el mercado. Privilegiar el comercio con mercados con los que México tiene sus tratados comerciales y aumentar la competitividad y el empleo de la industria nacional. En síntesis, son medidas para proteger una de las industrias más importantes en materia de empleo en nuestro país. Es casi 500,000 de personas. Si no se toman estas medidas para evitar el abuso
o precios que tienen dumping o que pueden tenerlo o que son demasiado bajos, pues entonces está en desventaja la industria nacional. Esa es la instrucción que nos dio la presidenta y a partir del día de hoy que se firma el decreto entran en vigor estas dos medidas. ¿Sería cuánto, señora presidenta? Voy a, antes de pasar a las preguntas, si me ponen el video también de aduanas, por favor. Este es otro anuncio, es el tercero. Desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, y la Agencia Nacional de Aduanas de México, ANAM, emitieron reglas para abatir el contrabando, la evasión y la elusión fiscal. En dichas reglas, se estableció que los 861 agentes aduanales activos son corresponsables de las importaciones y exportaciones, así como en el pago de las contribuciones, por lo que pueden estar sujetos a diversas sanciones. Pero, ¿quiénes son los agentes aduanales? Son las personas autorizadas por el Estado para realizar los trámites de importación y exportación de mercancías de los contribuyentes ante las aduanas. A través del programa de fiscalización del SAT y de la ANAM, se han detectado 40 agentes aduanales que presentaron irregularidades y omisiones como abusos al efectuar la importación aplicando de manera indebida el beneficio de tasa reducida, abusos en los beneficios de empresas certificadas que no pagan IVA por la importación de mercancías, importación de diversas mercancías que a la entrada al país no pagaron las contribuciones de forma correcta. A la fecha, se han cancelado 7 patentes de agentes aduanales. El SAT y la ANAM reforzarán y profundizarán la estrategia para poner en orden al sistema aduanero mexicano y el programa de fiscalización de agentes aduanales, como ya ha ocurrido en la aplicación de estas estrategias y la modernización de las aduanas de Tijuana, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de Nuevo Laredo y de Manzanillo. Vamos a firmar el decreto que informó el licenciado Marcelo Ebrard. Acompáñame, Marcelo. Ahora sí, vamos a las preguntas. Sobre el tema, a ver aquí. Gracias, presidenta. Karen Ballesteros, de Canal 11. Primero, preguntar si tienen identificadas cuántas empresas son las que utilizan esta medida para evitar pagar impuestos y aranceles y si se aplicará alguna sanción. Marcelo, ¿quieres? Sí. Bueno, como se acaba de informar en el video, cuando menos ya confirmados son 40 de las agencias aduanales. ¿El agente aduanal qué hace? El agente aduanal pues hace una serie de funciones sumamente relevantes porque pues tiene que establecer que efectivamente son productos de acuerdo a la ley que se pueden importar sin impuestos, tienen derecho a. Entonces, una vez que se detectó esto, la instrucción de la presidenta Sheinbaum fue trabajar con el sistema de administración tributaria, con la agencia de aduanas, y ya tenemos ubicadas cuáles son las que usan esto. ¿Qué sanción procede? Bueno, en primera instancia, el retiro de la patente. Ya se retiraron 7, como se informó ahorita. Pero esto sigue, ¿no? Entonces ya están ubicadas y veremos qué otras responsabilidades se derivan. Ya están las autoridades investigando esto. También, pues, para fomentar la industria textil, ¿responden estas acciones contra la piratería que se están realizando en el país? Es parte de, porque en este caso le llamamos un contrabando técnico, es decir,
tú en tu pedimento engañas a la autoridad. Dices, esto es temporal. Evidentemente la autoridad no puede, ni aquí ni en ningún país del mundo, verificar todas. Lo haces al azar. Se verifica entre el 7%, es el promedio mundial. Entonces, por eso la patente, la licencia y patente de un agente aduanal tiene tanto valor, porque le estás delegando una confiabilidad, está dando en alguna medida fe de que es cierto que esa es una importación temporal. ¿Por qué se les va a retirar su patente y las autoridades pues van a actuar en consecuencia? Pues porque están engañando a la autoridad. Entonces esa puerta se está cerrando. Otra cosa es la piratería, que eso es la introducción de mercancías que no cumplen con las reglas de propiedad industrial de México. Y por eso se tomaron esos operativos. Todo esto tiene como fin último que se respete y que haya condiciones igualitarias, justas, de competencia para las empresas mexicanas establecidas, porque si no están en desventaja. ¿Estos aranceles se aplicarían también a empresas chinas como Temu, Shein, que son muy populares? Bueno, no, esa es otra cosa. Esos son aranceles a fracciones específicas y no tienen dirigido a un país, sino la mercancía. Pueden ser diferentes países. ¿Y cuál es el valor total de la operación de limpieza que se ha realizado contra la piratería china? Bueno, estamos dando un reporte al día. Ayer acaba de ser en Saltillo y pues lo que tenemos es el número de piezas. El número de piezas ya vamos a llegar a 2 millones. Ok, gracias. Presidenta, en otro tema… También se puso condiciones a estas empresas que venden pues, distintos productos, pero entre otros productos textiles, los que uno compra de manera electrónica porque no estaban pagando prácticamente nada. Entonces también ahí hay una revisión. Okay. En otro tema, conocer los detalles de la reunión que tuvo ayer con Keith Creel, el presidente de esta empresa canadiense ferroviaria. ¿Cuáles son los acuerdos a los que se llegaron? ¿Qué proyectos se tienen en puerta? Canadian Pacific es la única empresa ferroviaria que tiene la capacidad de mover mercancía desde México hasta Canadá. Es, digamos, una empresa que en cierta forma refleja el tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá. En la época del presidente Trump, Marcelo estaba de canciller, se les dio autorización para que construyeran un nuevo puente ferroviario en Nuevo Laredo. Ya está construido ese puente, que es muy importante porque Nuevo Laredo es la principal aduana de México. Y cuando vas por tráiler, pues son muchísimas horas de filas para poder pasar la mercancía del otro lado de la frontera. Entonces el llevar, o sea, el que el tren pueda pasar directo, evidentemente pasando la aduana, con distintos mecanismos, principalmente tecnológicos, rayos X y otras formas de evaluar lo que hay en cada uno de los contenedores, pues la mercancía que se produce en México pues puede llegar hasta Canadá con las vías de Canadian Pacific. Entonces este puente ya está terminado, tiene ya todos los permisos de México, faltan algunos permisos de Estados Unidos, pero idealmente se estaría inaugurando en el mes de febrero. Entonces el objetivo pues fue platicar de los proyectos que tienen de inversión en México, de fortalecer sus vías férreas. Platicamos también de cómo van a ir paralelas las vías de pasajeros de México Nuevo Laredo y pues la invitación que me hicieron a ir a inaugurar este puente ferroviario en Nuevo Laredo. Okay. ¿Para cuándo se tiene pensado la inauguración de este puente? Principios de febrero. Okay. Están esperando algunos permisos de Estados Unidos, pero que en realidad pues ya eran parte de los permisos que se venían dando. Entonces esperemos que en febrero podamos estar inaugurando este puente que es muy importante.
En otro tema, pues ayer se daba a conocer el asesinato de un agente federal en Culiacán, Sinaloa, y conocer qué detalles se le brindó en esta reunión de seguridad respecto a este caso. Se hablaba de que el autor intelectual podría ser el Mochomito. ¿Qué información tiene al respecto, Presidenta? Sí, lamentablemente falleció un joven del equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Culiacán. Ya los detalles de la investigación los tiene que dar la propia Secretaría, pero fue pues en cumplimiento de las tareas que están desarrollando. El secretario Omar está nuevamente en Sinaloa, el día de ayer se fue para allá, va a estar pues un tiempo fortaleciendo las acciones de seguridad. El domingo vamos a Sinaloa, vamos a Mazatlán, pero vamos a tener una reunión del Gabinete de Seguridad primero y después ya las reuniones que hacemos con todos los gobernadores de revisión de las acciones prioritarias, de los proyectos prioritarios, estratégicos y después un evento de programas sociales en Mazatlán. Okay. En otro tema, pues hoy El País publica una encuesta de ENCOL en la que reporta que pues a más de 2 meses y medio de iniciada su gestión, el 76% de la población pues aprueba este mandato. ¿Qué opina? ¿Cuál cree que son los principales factores que hace que la gente esté de acuerdo con esta, con su administración? A ver, ponla ya que lo mencionaste. El anterior y luego esta. Son 2. ¿Abajo viene más? No, es que hay una primero en donde viene mujer, hombre. ¿Cómo está la aprobación? Bueno, mencionamos esta. Es un equipo de trabajo, eso es importante. Si no tuviéramos el gabinete que tenemos, con compañeros, compañeras de mucha experiencia, trabajo, convicción en el proyecto, pues no tendríamos los resultados que hemos tenido ahora. Ahí están algunos de los servidores públicos que pertenecen al gabinete, que también fueron evaluados, todos con pues muy buena calificación, y 76% aprueba el trabajo y 21% desaprueba. A ver si tienen por ahí porque es bonito, aprueban más las mujeres, que es muy parecido, son como 4 puntos de diferencia, algo así. Pero las mujeres aprueban un poquito más y pues ahí está. Masculino aprueba totalmente 73%, femenino 79%. Quiere decir que las mujeres en efecto saben que llegamos todas las mujeres a la presidencia. Morena 98%, bueno, PAN era de esperarse, pero de los otros partidos pues también es mayor la aprobación y tiene que ver con mantenernos en el proyecto, no zigzaguear, no dar marcha atrás a lo que nos comprometimos en campaña, al proyecto de la Cuarta Transformación, ya que pues diario estamos informando y dando resultados. Y el año que entra pues ya va a ser todavía más, porque ya vamos a dar los nuevos programas de bienestar y las obras estratégicas pues también van a dar inicio. Entonces, pues muchas gracias por este apoyo y al mismo tiempo un compromiso para seguir trabajando.
Por último, ayer también se daba a conocer estos casos de corrupción en el Infonavit, en el que pues varias empresas se favorecieron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero también hablar de estas empresas que se favorecieron durante los gobiernos panistas como Homex, Urbi, Casas Geo, incluso esta última empresa, el SAT le condonó impuestos más de 3,000 millones de pesos, y hoy el hijo del dueño de Casas Geo, Carlos Orbañanos, pues es alcalde de Coajimalpa por el PAN. ¿Qué decir acerca de estos esquemas de corrupción en el que se beneficiaron grandes empresas y no las y los trabajadores con estas viviendas? Gracias. El Infonavit y por eso estamos cambiando la ley, por la estructura y además por quienes en su momento hicieron negocios con recursos de los trabajadores y de las trabajadoras, por la estructura, nunca había sido prácticamente auditado, porque como ellos dicen que son fondos privados, por ser fondos de las y los trabajadores, me refiero a las representaciones que no son gubernamentales, y en su momento algunas representaciones gubernamentales pues no permitieron que hubiera auditorías. Entonces, esta investigación, que alguna ya venía de la administración anterior y ahora que está haciendo Octavio Romero, pues va a derivar en seguir informando lo que se está encontrando y las demandas penales, si es necesario, que tengamos que presentar. Algunas de ellas, como fueron hace tiempo, pues hay que ver si todavía hay espacio para su denuncia. Si no están, pues ya pasó el tiempo para poderla presentar, pero de todas maneras es muy importante que públicamente se conozca. Pues era un negocio privado en todos esos periodos. Y ahí participaban también las representaciones empresariales y de los trabajadores. Entonces, vamos a seguir denunciando, y ahí donde haya espacio todavía, pues denunciar administrativa y penalmente. Gracias, presidenta. Buenos días, Shaila Rosagel. Nada más algo del Infonavit, porque lo que estamos haciendo es proteger el ahorro de las y los trabajadores, contrario a lo que está diciendo la oposición, de que quiere haber una apropiación de los fondos. No, todo lo contrario, se van a proteger los fondos de las y los trabajadores y vamos a construir vivienda social de manera transparente para que el Infonavit cumpla con su función, que es el acceso a la vivienda. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, sobre su gira de fin de semana, pues estará en Sonora. Me gustaría preguntarle cuáles van a ser los temas prioritarios que va a haber con el gobernador Durazo. Me imagino que antes del evento con los yaquis. Y bueno, número 2, pues va a inaugurar la Universidad de los Yaquis ahí en Bicam. ¿Qué otros proyectos quedarían pendientes con ellos, con la tribu yaqui? Sería todo. Mañana vamos a Chihuahua, también es muy emotivo lo que vamos a hacer. Por primera vez se le van a dar tierras a los rarámuris. Es algo en la Sierra Tarahumara, es algo parte del plan de justicia que inició con el presidente López Obrador. Y vamos, como parte de ya las acciones del segundo constitucional, a entregar como propiedad a los pueblos indígenas. Entonces son 2 entregas de tierra, restituirles sus derechos de propiedad y a darle continuidad al plan de justicia. De ahí vamos a Juárez. El sábado en la mañana, en Ciudad Juárez, vamos a inaugurar el hospital, aquel hospital que quedó abandonado, que ya no le dio tiempo al presidente López Obrador de inaugurarlo, lo vamos a inaugurar nosotros, y ahí vamos a hacer un anuncio muy importante de lo que me comprometí, que son
la construcción de centros, les llamamos ahora educativos y de cuidado infantil, lo que eran las guarderías o las estancias infantiles, que se pervirtió el nombre por el negocio provocado por Calderón, que llevó a la tragedia de la guardería ABC. Ahora vamos a construir con el IMSS, desde el IMSS y también con los empresarios principalmente de la maquila o exportadores, centros de educación y cuidado infantil como parte del sistema de cuidados, lo vamos a anunciar en Juárez. De ahí nos vamos a Sonora, vamos a ir con el pueblo yaqui. La universidad ya está funcionando, pero no había habido una visita, entonces vamos a ir a visitarla, vamos a inaugurar también una clínica y a darle seguimiento al plan de justicia. Y también nos vamos a reunir con el equipo del gobernador Durazo para los diferentes proyectos de carreteras, agua que vamos a hacer en Sonora. Y el domingo vamos a Mazatlán a tener esta reunión de seguridad con el gabinete del gobernador y después un evento público. Serían carreteras y aguas, lo de las presas para Hermosillo, sí, lo que hablaría con el gobernador. Sí. ¿Y con los yaquis quedaría algo pendiente? Sí, hay cuestiones pendientes, todavía hay cuestiones pendientes de agua, la obra que inició que todavía no termina y algunos otros proyectos que vamos a acordar con ellos. Acá del tema. Gracias, presidenta. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Bueno, primero, a nivel de economía, ¿cómo va a cerrar este año? ¿Qué es lo que se está haciendo también para blindar todos los programas sociales? Bueno, el blindaje de los programas sociales tiene que ver con las reformas constitucionales que ya fueron aprobadas, es decir, todos los programas de bienestar que hizo el presidente López Obrador son constitucionales. Falta todavía Jóvenes Construyendo el Futuro y todos los demás ya son constitucionales. Entonces, esa es la primera garantía, que están en la Constitución. Y la segunda es que en el presupuesto de egresos de la Federación está contemplado todo el recurso para los programas. También está contemplado en el presupuesto de egresos los 3 nuevos programas sociales. El programa de mujeres de 63 y 64, después nos vamos a ir a 60-62. El de jóvenes o adolescentes, la beca universal para adolescentes de secundaria, que también está garantizada, y el programa Salud Casa por Casa, que también está garantizado. Entonces, los programas están garantizados por la Constitución y porque hay el presupuesto para que el próximo año se puedan destinar. Como dijimos, son cerca de 800,000 millones de pesos el próximo año en programas de bienestar, que hoy muchos de ellos ya son derechos sociales del pueblo de México. Segundo, las obras de infraestructura. Entonces, hay obras de infraestructura en agua potable que se anunciaron cuando firmamos el acuerdo y que ya vamos a informarlas aquí también y le vamos a dar seguimiento, obras estratégicas, las obras de los distritos de riego para hacer más eficiente el riego agrícola y también las obras de infraestructura de conectividad, los trenes, vamos a iniciar con el México-Querétaro, de ahí a Irapuato, el Coahuila-Saltillo-Monterrey como parte del México-Nuevo Laredo, y carreteras, obras carreteras, además caminos artesanales, que vamos a continuar con los proyectos de caminos artesanales. Entonces hay cerca de casi la misma cantidad que de los programas sociales en proyectos de infraestructura, en inversión pública. Y después está la inversión privada. La inversión privada, pues quien encabeza todos estos esfuerzos es Marcelo desde la Secretaría de Economía. Él ha estado trabajando, ahora le doy la palabra, en el portafolio de inversiones que viene el próximo año, que es muy importante, y también en lo que llamamos el Plan México, que tiene que ver
entre otras cosas con lo que se anuncia hoy, en fortalecer la producción nacional de distintos bienes y servicios, para fortalecer lo que se hace en nuestro país y disminuir las importaciones. Entonces, cierra bien el año con empleo récord, con inversiones muy importantes, y el próximo año pues también vienen inversiones muy importantes. No sé si quieres platicar algunas de ellas, Marcelo. Bueno, efectivamente hemos estado trabajando el portafolio de inversión para 2025. ¿Qué es el portafolio de inversión? Es, desde luego, tener todas las inversiones públicas, infraestructura, etc., en su dimensión regional, porque hay, como ustedes saben, 10 corredores del bienestar. Entonces tenemos que saber en dónde estamos haciendo qué en el territorio. Y el esfuerzo con iniciativa privada es tener también las principales inversiones privadas para que hagamos sinergia entre unos y otros. Si eso no lo tienes disponible, es muy difícil ser eficaz o ser oportuno para facilitar las inversiones. Entonces hemos estado trabajando con muy diversas asociaciones. Por ejemplo, si ustedes me preguntan ahorita qué va a ser la industria automotriz, cuál es la carta de navegación para el año entrante, como hemos estado trabajando en esto, ya tenemos muy claramente identificadas cuáles son las inversiones específicas, no solo generales, agregadas, sino en qué se traducen. Muchos son proveedores, autopartes, y nuevos procesos, cómo acercamos a México a la producción de baterías para los vehículos eléctricos, por ejemplo. Entonces, todo eso, semiconductores, el año que entra tendremos en México muy probablemente la primera planta propiedad mexicana produciendo semiconductores ya para la industria automotriz, entre otras cadenas productivas. Entonces, todo esto en detalle es lo que denominamos portafolio de inversión. Y luego nos preguntamos, ¿qué se necesita para que esas inversiones tengan éxito? Entonces, ahí ya identificamos si es agua, si en esa zona hay agua o no hay agua, ya identificamos si tienen la toma de energía eléctrica, ya identificamos qué necesitan en cuanto a… Nos reunimos con educación pública, por ejemplo, para ver educación media superior y técnica, qué tan pertinente es lo que estamos haciendo respecto a esas inversiones, para facilitarle a los jóvenes pues, que tengan mejores empleos, ¿verdad? Entonces, es todo un esfuerzo para lograr ese propósito, facilitar la inversión y por lo tanto mejores empleos y crecimiento en las regiones del país. Le llamamos portafolio 2025 porque te metes una laptop, bueno, la presidenta, y va a tener todo en un solo plano de qué estamos haciendo todos, iniciativa privada y todas las áreas del gobierno, incluyendo gobiernos estatales. Hemos tenido muchas reuniones con los secretarios de Desarrollo Económico, porque son los que están en los estados, nos han ayudado mucho, y también a nivel municipal, para que unifiquemos las políticas, por ejemplo, con los parques industriales, pues que cumplan las normas municipales y así sucesivamente. Entonces, eso es el portafolio de inversión vinculado al Plan México. ¿Qué es el Plan México? La Carta de Navegación de México de la presidenta Sheinbaum y de la economía mexicana para lograr la prosperidad compartida y sortear las aguas procelosas que pueda haber los próximos años. Carta de navegación. Eso es lo que tenemos y es en lo que estamos trabajando todo el gabinete. Así nos lo pidió la presidenta. Gracias, secretario. Claro que nos falta, de veras, la inversión en generación eléctrica, la inversión de Pemex, la inversión para la producción de particularmente frijol y otros productos. Entonces, hay muy claro cuál es el camino para el próximo año. Que iniciará perfecto el siguiente año. Muchos ya iniciaron, muchos ya iniciaron. Por ejemplo, la planta de producción de semilla de frijol, no sé si quieras informarlo, Julio. Okay. Gracias, presidenta. Hace unas semanas la presidenta estuvo en Zacatecas, en lo que era la antigua planta de la Productora Nacional de Semillas, que ni siquiera se privatizó, simplemente se desmanteló y se abandonó. Y eso dejó a los productores, entre otras cosas, de frijol, de arroz,
sin un abasto de semillas de buena calidad. La presidenta fue a esta planta y ahí informó a los productores de Zacatecas, que es muy importante, pero también de otros estados, Nayarit, Durango en frijol, Campeche, también Nayarit en arroz, que se va a recuperar la producción nacional de semillas de estos productos, frijol y arroz, a través de una nueva entidad que se va a llamar Productora de Semillas del Bienestar, Procebien. Ya está el proceso legal muy avanzado, Presidenta. Yo espero que en los primeros meses, semanas realmente del año, usted pueda ya dar inicio a este nuevo organismo público, y ya de todas maneras estamos trabajando. Hay que adecuar maquinaria para limpiar las semillas, todas esas cosas. Va a estar todo listo. El próximo año ya tenemos un compromiso de dotar de muchos miles de toneladas de semilla de muy buena calidad, de frijol y de arroz, pues para muchos miles de hectáreas de estos productos. Si nos acompaña el clima y la lluvia, yo creo que pronto vamos a poder recuperar la autosuficiencia de nuestro país de frijol. Consumimos 1 millón de toneladas, todos nosotros, y producimos 700,000 en promedio distintos años. Nos faltan 300,000. Con esta semilla y otros apoyos y servicios que se darán a los productores, financiamiento, acompañamiento técnico, apoyo a la comercialización, muy importante. Con todo esto esperamos que en el curso del sexenio México no tenga que importar frijol, lluvia mediante. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Presidenta. Bueno, y en otro tema, pues tras su reunión que tuvo con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en sus redes sociales, él publicó que dentro de los temas que había platicado con usted, aparte del fortalecimiento en diversas áreas, pues también había sido la posible propuesta para candidaturas femeninas en las secretarías generales de la ONU y de la OEA. No sé si nos quisiera compartir un poquito más de esta información. Sí, platicamos de ello. Sí. Es muy importante que, bueno, en la OEA pues obviamente es América Latina y el Caribe. Entonces, de ponernos de acuerdo entre varios países para poder impulsar una candidatura con una visión distinta a la actual, y también para Naciones Unidas, que pudiera una mujer encabezar la Secretaría General de Naciones Unidas. Entonces, no es que hayamos dicho nombres en particular, sino comenzar a trabajar en ello. Y pues está obviamente el canciller Juan Ramón de la Fuente y Lázaro Cárdenas también, como jefe de oficina, le pedí pues que se involucrara en estos temas junto con Juan Ramón de la Fuente. Okay. Sí, porque bueno, ninguna de estas organizaciones han tenido al frente una mujer. Sí, así es. Sería una buena opción. Es mujer, pero también es una visión. Sí. Una visión diferente. Una visión de prosperidad compartida. Ok. Pues muchísimas gracias, Presidenta. No, todavía estamos en pláticas. Gracias. Acá. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. A propósito de todos estos datos, también se han revelado en un balance preliminar de la CEPAL, reconoce el avance de la lucha contra la pobreza en este 2024 y pues resaltan los programas sociales y el aumento a los salarios mínimos. Dice también la CEPAL en este informe que sugiere aprovechar la tendencia de la relocalización en el tema también económico y también comenta que de las principales ingresos a América Latina, obvio México, es el tema de las remesas, lo que envían nuestras migrantes en el transcurso de todo el año, porque incluso se va a romper un récord también de acuerdo a los últimos datos en lo que se está enviando.
Todo esto también que tiene que ver con el sustento del propio envío y de los programas sociales, lo que tiene que ver con pensión, con becas, con todo esto, también es el programa hacia los jóvenes, jóvenes construyendo el futuro. Bueno, que creo que va a haber ahí una adecuación del nombre, pero en el fondo es el apoyo a los jóvenes que desarrollan sus capacidades laborales, aprenden en diversas empresas. ¿Cómo se podría aprovechar también esto de la relocalización? Y preguntar también, Presidenta, en este contexto, ¿cómo ve tanto el balance de la CEPAL como el programa de los jóvenes? Hay varios comentarios que nos han hecho llegar, muchos de ellos, incluso de lugares de centros de trabajo, que se abrió un periodo muy corto, entiendo yo que es por el fin de año, y que en muchos no se pudieron apuntar, registrar. Incluso centros de trabajo que también están interesados en continuar con este programa. Preguntarle, Presidenta, si habrá una información al respecto de este programa para el próximo año, cómo se estará ampliando en todo el país, cuál será esto y cómo se podría aprovechar en la parte económica, porque México tiene un potencial de jóvenes impresionante. Jóvenes Construyendo el Futuro abrió sus inscripciones, digamos. Se cierran, pero eso no quiere decir que se cierran para todo el año. En febrero, si mal no me equivoco, abre nuevamente. Es como un mes hay entrega y otro mes se abre. No es que ya con lo que pasó ya no se pueden inscribir el próximo año, tanto empleadores como jóvenes que quieren incorporarse al programa. Entonces, vamos a pedirle a Marat que informe, que les dé la información para que la puedan tener, porque a lo largo de todo el año sigue abierto el espacio para que se puedan inscribir. Jóvenes Construyendo el Futuro, pues es un gran programa porque no solamente incorpora a las y a los jóvenes al empleo, sino que permite, sobre todo a pequeñas empresas, comercios, que puedan incorporar a un joven que va a recibir su primer salario por parte del gobierno a través de este programa y después, entonces le beneficia a la pequeña empresa y después hay una incorporación de más del 50% de estos jóvenes ahí a donde iniciaron su trabajo. Entonces, pues es un impulso también a la economía. Jóvenes Construyendo el Futuro continúa, tiene metas muy importantes y la parte de la reforma constitucional también se va a dar, es nada más un ajuste ahí que es importante hacerlo. El modelo mexicano, que es el modelo de la Cuarta Transformación, de la economía moral, de lo que llamamos el humanismo mexicano, es único en el mundo. Parte primero de erradicar la corrupción, el régimen de corrupción y privilegios que privó en México principalmente durante todo el periodo neoliberal, que si se fijan es parte de lo que se está haciendo también ahora con lo que se anuncia hoy. Es quitarle la patente a agentes aduanales, pues es porque había corrupción, porque estaban mintiéndole a la autoridad. No sabemos qué mecanismos había para hacerlo así, pero ahora son corresponsables, antes no eran corresponsables los agentes aduanales de que se pagaran o no se pagaran los impuestos, ahora sí. Entonces esto nos lleva a que 40 agencias aduanales se estén investigando y que se les haya quitado las patentes. ¿Eso qué va a representar? Más ingresos al erario para poderlos destinar a programas sociales, a inversión pública y a otras acciones que impulsen la economía de nuestro país, disminuyan la pobreza y las desigualdades. Entonces, parte de erradicar el régimen de corrupción y privilegios, parte de que el pueblo de México tiene derechos, derecho a la educación, toda la visión del periodo neoliberal de que la educación, la salud, el acceso a la vivienda eran mercancías o privilegios para unos cuantos y quien no las tenía era su problema personal porque a lo mejor no había trabajado lo suficiente para poder ganárselo. Pues aquí la visión es distinta, son derechos de las y los mexicanos. Entonces,
fortalecer el derecho a la educación, a la salud, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, y por eso lo que estamos haciendo en el Infonavit, pero también a la pensión universal adulto mayor, al empleo a través de Jóvenes Construyendo el Futuro y fomentar el desarrollo económico con una visión distinta, los salarios. Durante todo el periodo neoliberal se planteó que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación, pero además no iba a haber inversión extranjera directa. Y ahora, aumentando el salario mínimo, no solamente no hay inflación, sino que estamos en récord de inversión extranjera directa en el país. Entonces, es una visión de un modelo económico que estamos impulsando, que inicia con el presidente López Obrador y que nosotros le estamos dando continuidad y fortaleciendo en ciertas áreas. Nosotros somos convencidos de las energías renovables, entonces vamos a darle más impulso a las energías renovables, aunque tiene su fortaleza Pemex y lo que se ha hecho hasta ahora, pero vamos a impulsar el desarrollo sostenible. Entonces es un proyecto que da como resultado pues mejores niveles de vida en el pueblo de México, disminución de la pobreza, disminución de las desigualdades y mejor calidad de vida para las y los mexicanos. Lo que estamos planteando ahora es fortalecer lo que quedó del 2018 al 2024, esa base, y avanzar más. Y ese avance tiene que ver con los nuevos programas de bienestar, con seguir aumentando el salario mínimo, con impulsar la inversión pública, con seguir impulsando la soberanía alimentaria y también con el impulso a la inversión privada a través de un modelo que llamamos el Plan México y los polos de bienestar. Y ahí pues la defensa que estamos haciendo también del Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá, que ha ayudado a Canadá, ha ayudado a México y ha ayudado a Estados Unidos. Y la relocalización de las empresas pues es justamente producto de este tratado y de una visión de que la globalización y la producción, particularmente en China, pero también en otras regiones de Asia, pues ha generado problemas de competitividad a la economía de Estados Unidos, pero también de América. Entonces, vamos a seguir impulsando la relocalización de las empresas de Estados Unidos y de otros países, privilegiando con aquellos países que tenemos tratado comercial, pero impulsando que se fabrique en México una buena parte de lo que hoy importamos. Entonces, esa es la visión y por eso está dando resultados. Hay una visión, hay un proyecto, hay un modelo, hay un pensamiento y al mismo tiempo hay resultados. Porque podría haber esto y no haber resultados. Eso le da una fortaleza al modelo del humanismo mexicano que no tienen otros países. En esta coyuntura precisamente del comercio, de la renovación del TEMEC, en todo este momento coyuntural que nos encontramos, por ejemplo, yo leí hace unos días sobre en el gobierno de Brasil, Lula, en estos acuerdos propiamente del BRICS, acordaban con la planta, por ejemplo, que eso es lo que ha generado también mucha polémica por nuestra ubicación y por en el tratado como nuestro país con Estados Unidos y Canadá, una planta de vehículos eléctricos de China, que eso es de las cosas que más están impactando en este momento económicamente, creo que a nivel mundial, en muchos de los aspectos. Y ahí hablaban, por ejemplo, de que poner esta planta ya en las políticas propias de Brasil era también la transferencia de tecnología. Es decir, no solamente es llegar, generar empleos, etcétera, sino también la transferencia de tecnología. ¿Cómo se está aprovechando? ¿Cómo se puede aprovechar a propósito de esta coyuntura y poder renegociar con empresas que se instalen en México, que sí generen empleos, pero que también que los jóvenes aprendan, que conozcan las pues cosas también que traen estas empresas, pero que también se formalicen en estos acuerdos, en estos convenios y que universidades como la UNAM, por poner un ejemplo, hay muchas universidades que están haciendo un excelente trabajo. La propia secretaría que de CONACYT a secretaría será cómo aprovechar esta transferencia y si se está poniendo atención en eso, Presidenta.
Sí, por un lado es transferencia tecnológica de las empresas que se puedan instalar en México. Ahora estamos haciendo varias cosas en ese sentido y particularmente en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual para fortalecer las patentes mexicanas. Ahora, México tiene una fortaleza muy grande que no se ha traducido en todo su potencial para el desarrollo tecnológico y es justamente uno de los planteamientos que hicimos en los 100 puntos que presentamos en el Zócalo. Entonces, estamos trabajando lo vamos a ir presentando poco a poco en el próximo año, pero uno de los proyectos es el auto mexicano, que está sobre todo en el segmento de los autos pequeños, autos compactos, que se han desarrollado en otros países y que nosotros queremos que ese sea el modelo o los modelos del auto mexicano que están en este segmento de auto compacto, de mini autos, en algunos lugares le llaman. Entonces ahí estamos ya juntando a un equipo muy importante del Tecnológico Nacional de México, del Instituto Politécnico Nacional, con un coordinador del proyecto que se vincula con Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y también con la Secretaría de Economía, que nos permita pues tener el diseño propio, que se fabrique la mayor parte en México poco a poco y poder tener un modelo especial para la economía, para las y los mexicanos. Está el otro proyecto que es de semiconductores. En México hay instituciones educativas de muy alto nivel, el CINVESTAB, por ejemplo, bueno, la UNAM, el POLI, etcétera, el INAOE, que es un instituto de investigación de CONACYT, que tienen desarrollos muy grandes en semiconductores. Entonces estamos planteando el desarrollo de un centro de desarrollo tecnológico vinculado con semiconductores y para ello requerimos también que sea la patente, que esa patente pueda tener beneficios también para las propias instituciones y su vínculo con la industria privada para el desarrollo de cierto segmento de los semiconductores que tenemos toda la posibilidad de diseñarlo en México y de producirlo en México. Como eso está el tema de los satélites, está las boyas de medición para poder tener información de la climatología que puede llegar a impactar en nuestro país y la adaptación al cambio climático. Son cerca de 10 proyectos estratégicos que se van a desarrollar con CONACYT, además de la transferencia tecnológica que puedan generar ciertas empresas. Los autos eléctricos de China tienen empresas como BYD, por ejemplo, se están instalando en diversos países. Nosotros estamos privilegiando los países donde tenemos tratado comercial. Sí hay empresas de origen chino en México. Ahora hay muchas empresas que tienen fondos estadounidenses que en realidad se instalaron en China, pero que tienen también la idea de poder invertir en México. No sé si quieras comentar sobre esto, Marcelo, de las inversiones en el país. Sí, bueno, efectivamente yo diría respecto a plantas de la industria automotriz de China en Norteamérica, pues la que yo tengo identificada, por ejemplo, BYD está en Pasadena, California. Hoy tienen del orden de 1,000 ya trabajadores. Producen principalmente camiones y autobuses para el mercado. ¿Por qué lo pusieron en Pasadena, California? Porque las normas de California son muy estrictas respecto al tema ambiental y de hecho tomaron decisiones de que ya no van a permitir la venta de vehículos a combustión. Ya para el 2035 vamos a tener una situación así en California. Entonces por eso se instalaron ahí. Este tema sobre todo en los últimos meses, se ha politizado mucho en función de un estudio de una empresa en Estados Unidos
que señalaba que México estaba siendo el lugar en el que estábamos haciendo la producción dentro del Tratado de Libre Comercio. Esto es falso por dos razones. Primera, muy breve, no podemos exportar nada que no cumpla las reglas de origen. Las reglas de origen te obligan a que el 70% de tu vehículo sea hecho en Norteamérica. Entonces es evidentemente falso el argumento. Además de que no tenemos ninguna planta todavía. Y el segundo argumento que se manejaba es que nosotros estamos promoviendo la inversión de muchísimos productos, de muchas plantas provenientes de China para eludir el tratado, que también es falso, porque sí hay inversión, pero siempre en las exportaciones mexicanas se observa la regla de origen. ¿Por qué se hace esto? Porque hay un objetivo, justificar aranceles contra México. Es toda la razón. Ahora bien, regresando a lo que tú decías, pues hay una gran competencia en el mundo. En México está presente también la industria automotriz china con vehículos como los que ya conocemos, pero también les daría un dato. La marca principal fabricante de vehículos que importa desde China a México es General Motors, no BYD. Es más o menos el 40% del total de los vehículos que se importan a México. Eso tampoco lo dicen en sus comentarios. ¿Por qué? Me preguntarás tú. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque General Motors tiene una joint venture en China, que es el segundo mercado del mundo, ya va a ser el primero en industria automotriz. Tiene una joint venture con una empresa en China para producir vehículos que venden en China. Y una parte de esos vehículos los traen a México para venderlos en México, no en Estados Unidos. Entonces, simple y llanamente, el 40% viene de esa planta, de esas importaciones que provienen de China. Entonces, está muy exagerado el tema por lo que hace México en los últimos comentarios que hemos visto, porque tiene un objetivo: justificar aranceles que de otra manera no van a tener ninguna justificación, u otras medidas comerciales. Ahora, mientras cumplan las normas que México tiene establecidos, pues nosotros vamos a seguir permitiendo que vengan vehículos, por ejemplo, de Tailandia, de Kia. Es otra fuente de importación importante. Tienen derecho, además hay un cupo establecido. Cupo quiere decir que si tú produces vehículos puedes importar un cierto número. Entonces, pues esa es la posición que nosotros tenemos y seguiremos adelante en esa misma línea. Y por último, Presidenta, sí, si me permite, el tema de la violencia de género, de todo esto que se genera en las redes sociales, me ha llamado la atención últimamente. No es reciente, obvio, esto se ha dado ya de tiempo atrás, que han vuelto a remeter, obvio, no voy a describirlo porque es hasta de mal gusto, el tema, por ejemplo, contra la Secretaría de la Mujer, contra la secretaria Citlali. Esto ya no se había dado, porque, bueno, pues el tema fue senadora, ahora tiene un cargo que por cierto, ha habido trabajo interesante, de hecho se ha difundido aquí, pero la pregunta sería, este tema, digo, más allá de quiénes y el tipo de términos y de imágenes que son verdaderamente pues indescriptibles, ¿para qué? Contra ella. Y yo me preguntaba, y es la secretaria de la Mujer, es la que está teniendo y enfrentando precisamente esas violencias, ¿no? Y que sabemos qué tipo de, por ejemplo, un empresario, ¿no? Que ni vale la pena mencionarlo, que fue uno de los que originalmente fue sumamente violento en los términos con lo que se refería. Ahora ha vuelto a resurgir, me llama la atención, y que también él está muy activo en otras cosas y en términos contra el propio gobierno. La pregunta es, no tanto, pues, ¿qué opina de esto? Me parece que algo hasta… pues ¿qué se va a opinar frente a la violencia hacia las mujeres, hacia la propia secretaria de la Mujer, sino cómo también ver esta situación de las redes sociales, en donde se generan muchas violencias, en donde este es un ejemplo nada más, pero hay otro tipo de cosas que también han permeado en la sociedad y que y que siguen teniendo, pues, impactos muy negativos.
ya se ha llegado a comentar, ¿no?, este tema de la regulación de las propias plataformas que proveen las redes sociodigitales, como se le menciona oficialmente, pero bueno, hay un debate donde dicen no hay que regular eso es de otra manera, etcétera. ¿Cuál es su postura de usted frente a este tipo de cosas? Porque además, cuando se empieza a batallar frente a este tipo de violencias, claro que va a haber reacciones y difamaciones, y bueno, hasta medios de plataformas han arremetido con falsedades contra el gobierno, y a veces deja ese sentido como hasta de misoginia y de machismo, y de medios pues que igualmente no tienen ni caso mencionarlos, que son productores de fake news. Y también en ese sentido, el principal proveedor de información del país pues es la mañanera, en este caso la mañanera del pueblo, como ya se ha denominado, y también mucha gente en los estados pregunta, ¿por qué no se puede ver o escuchar la mañanera en todos los medios públicos? Esa es otra de las preguntas que han hecho. Por ejemplo, el día de ayer, bien dijo un periodista, fue duro, concreto y con todo, ¿no? En una mañanera que, bueno, estuvo muy claro el día de ayer el tema del Infonavit, que fue una información tremenda, pero que la población muchas veces quiere saber. Claro, algunos aprovechan que tengan algún señal de internet en la tarde con alguna plataforma. Pero los medios públicos en este sentido, Presidenta, ¿qué papel también están jugando? Digo, algunos sí lo están haciendo, el tema de la difusión, pero la gente que va al trabajo, la gente que va a la escuela, etcétera, quisiera tener en la radio, porque la mayoría de las estaciones de radio, perdón, pero es pura mentira, es casi basura, y lo digo con todo respeto. Entonces, ¿cómo se puede generar este tema de que las mañaneras se pueda escuchar, se pueda ver en todo el país? Digo, ¿por qué no tener esa posibilidad? Obvio, con los recursos que se tienen, con los medios que se tienen, que son públicos. De los privados, obviamente, pues espera que quieran algo a cambio. Eso es muy obvio, y eso es lo que les ha dolido a muchos, el tema del dinero. Entonces, esas serían mis preguntas, Presidente, y le agradezco mucho las respuestas. Gracias. Yo creo que son varios temas, ¿no? A ver, el tema, yo creo que de la oposición, de los adversarios a nuestro movimiento, al gobierno, que la verdad es que se han quedado sin argumentos. A mí la verdad es que cuando hay estos comentarios tan machistas, de odio, pues es que ya no hay argumento. O sea, todo esto que decían, les van a quitar los ahorros a los trabajadores con la reforma al Infonavit, y ayer Octavio presenta las corruptelas y abre la cloaca que hubo ahí durante tantos años, y entonces sí hay algunas columnas hoy, ¿no?, del Infonavit. Pero entonces dices, a ver, ¿cuál es el argumento? Pues lo que se quiere es proteger el ahorro de las y los trabajadores y hacer vivienda y la transparencia. Entonces pues, se les cae el argumento. ¿Qué otro argumento hay? Que la presidenta no gobierna, ¿no? Porque hay quieren. En realidad quien gobierna es una alianza entre no sé quiénes. Pues ¿qué argumento es ese? No tiene sustento, es puro chisme, y un machismo así, pero absolutamente revelador de quiénes son, ¿no? Que el pleito a Dan Augusto Monreal, no, bueno, hacen un escándalo porque no tienen argumentos políticos de proyecto, no hay ideas, no hay nada. Entonces lo que hay es un ataque permanente, lleno de bots además, de mucho dinero, porque nosotros hacemos análisis ahí, Paulina los hace de bots, sobre todo de la red X. Entonces, a ver, que viene la crítica, 80% de bots, bueno, pues ¿qué caso tiene ni siquiera hacerle caso?
Entonces, es que son, por ejemplo, sale una tendencia Infonavit antes de ayer, ¿no? Porque ayer pues ya cambió porque como salió la información de la corrupción, pues entonces era Infonavit. Y ves las redes y le quieren robar los fondos a los trabajadores y hay cuentas que tienen 3 seguidores, 5 seguidores, o ves las cuentas y tienen más seguidores, pero son los mismos del narcopresidente, de la narcocandidata, de las mismas. Entonces, con que hagas un pequeño análisis te das cuenta que en realidad no hay tal oposición o tal vicio, sino que en realidad pues son comprados para generar una tendencia en una red que además, por cierto, pues cada vez tiene menos fuerza. No, pero no es un asunto de si se van a tocar, se presentan las denuncias y lo que se haga. Es que este es un asunto político, ¿no? Ahora quieren hacerlo político, no es político. Es un asunto de defensa del ahorro de los trabajadores. Entonces, sí, pero ustedes están poniendo nombres. Entonces, la mayor corrupción de lo que se mencionó ayer se dio en el último periodo de Peña. Y otras que vienen de antes, ¿no? Pero además una visión del Infonavit de cobrarle y cobrarle y cobrarle a los trabajadores. O sea, de que nunca acabes de pagar tu deuda a través de créditos de años y años y años de pago o desalojos porque no se podía pagar la vivienda. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, aunque va a presentar las denuncias que tengan que presentar en Infonavit, es porque estamos cambiando la ley. La ley se está cambiando para que el director general del Infonavit pueda tener la dirección, la rectoría del Infonavit, que desaparezcan 2 direcciones que no tienen sentido, que es la de la representación empresarial y la representación sindical, y que siga siendo un organismo tripartita donde todos decidan. Las organizaciones empresariales, las organizaciones de los trabajadores y el gobierno, pero que no se preste a esta opacidad. ¿Por qué el INAI nunca hizo nada con el Infonavit? Que tanto defendían. ¿O por qué no dicen que no permitían que entrara la Auditoría Superior de la Federación a hacer auditorías? Entonces, no hay argumentos. O sea, díganme un argumento que se haya dado de la oposición o de sus dirigentes empresariales de la oposición, como el Junior X, que tenga fundamento. Es un odio, una crítica, tremendo. Ya salieron a defender también al dirigente del PAN. Entonces, ¿a qué se dedican? Pues a una campaña de odio, de enojo, pues en vez de estar tan enojados que se sienten a ver si realmente tienen un proyecto de nación, porque no tienen, solo es la crítica a lo que representamos nosotros. Y miren qué impacto tiene. Ahí está la encuesta de hoy. Entonces, pues sí, están un poco desesperados. Ahora, el otro gran tema pues es el machismo, la misoginia que se esconde en estas críticas, que también es muy reveladora de quiénes son quienes las hacen. La crítica a Citlali, que además tiene toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo, pues es porque le sale el odio así, y el machismo tremendo, ¿no? Nada más que vean qué piensan las mujeres. El gobierno tiene un apoyo enorme de las mujeres
porque se sienten representadas y porque las vamos a seguir defendiendo. Ahora, yo no estoy de acuerdo en regular. Es muy complicado regular una red social. No, el límite entre la censura y la regulación de una red es muy complejo. Entonces, más bien es la concientización de la gente y que se sepa pues que si están de acuerdo o no y que se participe. Y en el caso de los medios comerciales igual, pues que se abran, sean plurales. La objetividad se da cuando se presenta una posición y la otra, no cuando solo se presenta una. Y bueno, también afortunadamente pues están todos ustedes que hacen un trabajo muy importante. Y en los medios públicos están trabajando los medios públicos, digamos, nacionales o los del gobierno federal, para hacer una red de medios públicos nacional que permita también juntar recursos para poder fortalecer los noticieros, fortalecer, o sea, la parte informativa, la parte de debate y también la parte de producción, que también tiene que tener una visión distinta. Están pensando en producir series, producir documentales, principalmente sobre la historia de México. Entonces sí, se están buscando coordinar en una red de medios públicos y también pues darle continuidad a lo que se hizo aquí el día que hicieron el Congreso de Medios Alternativos, ¿no? Que pueda seguir floreciendo en México, ¿no? La difusión de las mañaneras pues ya depende también de, tampoco queremos nosotros que se imponga algo, ¿no? Entonces en esta red de medios públicos pues ya tomarán su definición, porque es muy distinto un medio gubernamental a un medio público. El público pues tiene una participación diversa, entonces sí se difunde contenido que hace el gobierno, pero tiene que tener también una visión de radio pública que también pueda darle voz a mucha gente, sobre todo la que no tiene voz. ¿La radio de Poli transmite la conferencia todos los días? Sí, el Canal 11, pero muchos medios, decía Hans, locales, porque la mayoría de los estados tiene un sistema público, tienen radio, tienen televisión, las universidades también. Entonces es importante que se haga una red de medios públicos que puedan tener información distinta también a la de los medios comerciales, que se difundan otras cosas que normalmente no se difunden, pero que no acaben siendo medios gubernamentales solamente de difusión de lo que hace el gobierno, ¿no? Sino que den voz a quienes no tienen voz en nuestro país. Ya fue doblemente Sonora y luego vamos a ir a Sonora, ya está doblemente representado Sonora el día de hoy en la mañanera. Gracias, presidenta. Demián Duarte de Sonora Power. Pasado mañana vamos a Sonora. Sí, bueno, empezando por ahí, bueno, va a ser un honor de veras recibirla en nuestro estado en su primera visita oficial ya como presidenta de la República. Pues en Sonora usted tiene muchos seguidores, tiene mucha admiración también por su trayectoria y por lo que representa. La verdad es que vamos a estar ahí muy atentos a los resultados de su visita. Justamente en este contexto, presidenta, quería yo comentarle un par de datos muy relevantes que han estado circulando en mi estado. Este asunto de que por el bien de todos, primero los pobres, cobra mucho sentido con estos resultados, porque en Sonora se reinstaló lo que llamamos la movilidad social. Mire, los últimos resultados que presentó el Coneval hablan de que en mi estado 246,000 personas salieron
salieron de la condición de pobreza. Es una reducción muy importante de 8 puntos respecto al 29% que había de personas en Sonora en pobreza, ahora es el 21%. Y hay alrededor de 54,000 personas que salieron de la condición de pobreza extrema. ¿Esto qué significa? Pues evidentemente que la fórmula que ustedes están aplicando del humanismo como modelo a seguir pues está dando frutos. Yo quiero aprovechar la presencia de Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, para reincidir un poquito en lo que comentaba ahorita respecto a las cadenas de electromovilidad y semiconductores. Mire, como usted sabe, en Sonora tenemos todos los elementos precisamente para incidir en estas dos cadenas. La de semiconductores, pues tenemos esta cercanía con el estado de Arizona, esta relación además de socios que tenemos con Arizona. Y en el caso de la electromovilidad, pues es evidente que tenemos el litio. La vez pasada que platicamos aquí hablamos del asunto de las patentes del litio. Se sabe que ya la empresa Litio MX está por anunciar cosas importantes al respecto. Y bueno, evidentemente tenemos el litio, tenemos el cobre, tenemos grafito, molibdeno, bolastonita, pero también tenemos la experiencia en el desarrollo de estos procesos. Ayer, por cierto, estuvieron directivos de la compañía Foxconn en Sonora, reunidos con el gobernador Durazo. Se sabe que traen un gran proyecto de inversión para México, no han dicho dónde. Entonces yo quiero preguntarle a usted y por supuesto al secretario Marcelo Ebrard al respecto de cuáles son los pasos que se van a dar en este sentido, justamente para materializar esta visión y estos anhelos que se tienen de que mi estado se convierta pues en una de estas locomotoras del desarrollo nacional. Marcelo, ¿quieres? Con su permiso. Bueno, yo diría brevemente, la instrucción que tenemos es de consolidar el Plan Sonora. ¿Y esto en qué se traduce específicamente? Primero, Sonora es de los estados más avanzados en sus acuerdos con la Universidad de Arizona, que es como el epicentro de la estrategia norteamericana y de Estados Unidos en particular, para hacer un clúster de semiconductores. Entonces hay un avance considerable. Yo diría que de los 4 entidades federativas que empezaron a trabajar ya hace algún tiempo con este clúster, pues es la que lleva más avance. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Facilitar que esto tome más velocidad, tengamos pronto estas inversiones. Básicamente tiene que ver con prepararnos para poder desarrollar en México diferentes procesos. Segundo, desde luego todo lo que está en torno al litio-mex, también hemos estado trabajando con ellos. Como usted sabe, la Secretaría de Economía regula lo que tiene que ver con minería y la prioridad que nos ha marcado la presidenta Sheinbaum es que México pueda acelerar su producción respecto al litio y también poder tener una batería en México, empezar a construir, a fabricar baterías en México. También Sonora es otro punto clave. Tienen un buen avance en Guaymas, tienen un buen avance en lo que tiene que ver con la zona o el paso fronterizo, Nogales. Tenemos ya también toda una serie de empresas que actualmente han sido visitadas, tanto en Taiwán, Foxconn es taiwanesa, tienen un proyecto de inversión enorme, lo tenemos dentro del portafolio de inversión, y Sonora es una de las posibles localizaciones de parte de esta inversión. Entonces yo diría que vamos a lograr en 2025 pues dar otro paso importante para consolidar ese plan que, repito, y con esto cierro el comentario, pues se diseñó, es el primer plan que diseñamos juntos México y Estados Unidos, con miras a todo lo que estoy hablando, electromovilidad, semiconductores y competitividad. Es como un buen ejemplo de lo que deberíamos hacer a mayor escala. Y se los vamos a exponer, porque está siendo exitoso. Y Sonora va a tener éxito sin duda alguna, porque han tomado muchos pasos. Sí, presidenta, la compañera le preguntaba ahorita al respecto de los asuntos de inversión y todo esto. Yo le quiero pedir más bien una reflexión. Estamos a 12 días de cerrar el ciclo del año 2024. Ha sido un año pues muy cargado de cosas muy importantes. Se ha hecho historia sin duda este año con la llegada, por ejemplo, de la primera mujer presidenta. Con este antecedente yo le quiero pedir que nos comparta su punto de vista respecto a qué panorama, más allá de la captación de inversiones, qué panorama podríamos esperar los mexicanos con el año que está justamente por llegar. El 2025 plantea retos importantes, pero creo que también oportunidades de gran nivel para nuestro país. Entonces, si nos puede comentar al respecto.
Va a ser un buen año. Vamos a consolidar esto que hemos hablado de los proyectos de inversión. Se van a consolidar todavía más los programas de bienestar y los nuevos programas. Va a seguir habiendo inversión en México, pública y privada, y vamos a consolidar el proyecto. Entonces, por supuesto, tenemos que garantizar que el tratado comercial siga, que están todos los argumentos puestos ahí, yo no tengo la menor duda de que lo vamos a lograr. Por esto que ha estado hablando el presidente Trump de los aranceles o las tarifas, como llama él. Entonces yo creo que va a ser un muy buen año y además pues inician las obras de trenes y muchas obras nuevas que vamos a desarrollar. Y además el 1 de junio pues va a ser la elección. Por primera vez las y los mexicanos vamos a elegir a las y los jueces, magistrados y ministros de la Corte, que es histórico en México y en el mundo. Entonces va a ser un buen año para las y los mexicanos. Vamos a cerrar porque ya son las 9. A ver, la última pregunta. Solamente un planteamiento. Usted va a la frontera el fin de semana, va a estar en Ciudad Juárez, va a estar en Sonora también. Es un momento importante del año porque vienen enormes flujos de paisanos que nos visitan con motivo de las fiestas de fin de año. Por ejemplo, tengo entendido que en Nuevo Laredo se hizo un operativo de parte de los gobiernos de la región, en Chihuahua también. En Sonora, el gobernador encabezó, por ejemplo, también un operativo de bienvenida. En Cajeme mismo, el alcalde Javier Lamarque también hizo un operativo que le llamó, creo, el apapacho a nuestros paisanos. Preguntarle en este sentido, Presidenta, ¿qué está haciendo el gobierno federal para acompañar a los flujos de paisanos que nos visitan? Porque ya sabe usted, mire, vienen con mucho gusto a visitar a sus familias, pero son presa también de situaciones pues fuertes, extorsiones, los ven como pues objetivo muchos grupos criminales, porque evidentemente pues traen dinero, traen cosas para sus familiares. Entonces, preguntarle qué se está haciendo para favorecer esta visita. Muchas gracias. Sí, le voy a pedir a Rosa Isela que el lunes nos lo presente aquí en la mañanera. No lo hemos presentado, tiene razón, pero sí se están haciendo varias acciones y también en caso de que sean sujetos a algún problema, pues que puedan denunciarlo y nos avisen lo más pronto posible. Pero pues es la bienvenida, ¿no? Ayer el himno migrante pues tiene ese objetivo también, la defensa y la bienvenida siempre a México de nuestros hermanos y hermanas. Bueno, vamos a cerrar. Viene detector de mentiras, que ayer no lo presentamos, y después mujeres en la historia. Adelante. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. La última semana, ya se ha mencionado, han surgido diversas campañas en medios de comunicación y redes sociales de mentiras y tergiversaciones para desacreditar la reforma a la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit. ¿Por qué atacar con mentiras a una reforma que permitirá que el Infonavit vuelva a construir vivienda social y digna a bajo costo para las y los trabajadores? Ya el director del Infonavit, el ingeniero Octavio Romero Oropeza, nos dio unas pistas y vale la pena seguirlas. ¿Por qué mentir contra una reforma que amplía los beneficios para los derechohabientes del Infonavit? Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Con encabezados amarillistas, gritos alarmistas desde las tribunas y tergiversando los datos, comentaristas y políticos de oposición mintieron al asegurar que el gobierno de México tomó el control del Infonavit para apoderarse de los ahorros de los trabajadores. 1. El gobierno de México dispondrá de la cuenta personal de vivienda de los trabajadores. ¡Mentira! El Infonavit
es un organismo de servicio social que administra el Fondo de Vivienda de los Trabajadores de México y es facultad de su Consejo de Administración, compuesto de manera tripartita por representantes de los trabajadores, de los empleadores y del Gobierno de México, decidir sobre las inversiones que realice el instituto y los financiamientos que obtenga. Esta facultad no es nueva ni se le dio al Infonavit a partir de la reforma recientemente aprobada. Además, el texto de la reforma especifica que en ningún momento implicará el destino de recursos del fondo en beneficio de personas que no sean derechohabientes. 2. El Gobierno de México tomó por asalto al Infonavit. ¡Mentira! La reforma mantiene la composición de la Asamblea General y el Consejo Administrativo del Infonavit. Solamente reduce el número de integrantes de estos órganos, conservando la integración tripartita y la representación paritaria. La reforma no otorga nuevas facultades del Gobierno de México sobre el Infonavit. 3. La empresa filial del Infonavit construirá 1 millón de viviendas. ¡Mentira! El programa de vivienda y regularización del Gobierno de México contempla la construcción de 1 millón de viviendas a lo largo de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, de las cuales 500,000 serán construidas por el Infonavit a través de una empresa filial y las otras 500,000 por la Comisión Nacional de Vivienda. 4. La Secretaría de Hacienda no garantizará los recursos del Fondo de Vivienda del Infonavit. ¡Mentira! Es el Infonavit quien administra el Fondo de Vivienda de los Trabajadores de México, no la Secretaría de Hacienda, y es independiente al presupuesto de egresos de la Federación, elaborado por la Secretaría de Hacienda. Además, el programa de vivienda y regularización con el que se construirán 1 millón de viviendas implicará la inversión federal de 600,000 millones de pesos. Muchas gracias y hasta la próxima semana, Presidenta. En la última parte, cuando se habla de Hacienda, que es importante, como el Infonavit da créditos, tiene la misma normatividad que un banco. Entonces, su normatividad tiene que cumplir con la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Eso va a permanecer, eso no va a cambiar. Hay otra parte que tiene que ver con la construcción de viviendas, pues que tiene que tener también su visión. Entonces sí es importante porque también se han estado diciendo esas mentiras. Y ahora sí, mujeres en la historia. Permiso, presidente. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta. Vamos a iniciar el día de hoy con una imagen que presentamos cuando inició la sección de Mujeres en la Historia en las Mañaneras del Pueblo. Yo les presentaba esta imagen de Josefa Ortiz Telles Girón, donde hace referencia que Hidalgo fue el cerebro de la idea de la emancipación y la corregidora, el corazón de la misma idea. Hablábamos en aquella oportunidad que teníamos que empezar a eliminar estos estereotipos y vínculos con los que se ligaba la participación de las mujeres. Frecuentemente relacionamos a Josefa Ortiz como la esposa del corregidor, ¿no? Todavía hacemos énfasis mucho en el de Domínguez, y lo importante es recuperar en estas mujeres su participación, su agencia, sus decisiones, sus convicciones, y es por ello que el día de hoy queremos dedicar la cápsula a Josefa Ortiz Telles Girón para reconocer qué hizo en el proceso independentista, porque creo que la vinculamos a aquellos famosos zapatazos, ¿no? Esos 3 momentos en los que ella avisa que la conspiración ha sido descubierta, pero sale en libertad hasta 1817, es decir, que se mantuvo activa. Algo también que es muy importante destacar es la edad que tenía Josefa Ortiz de Domínguez para este momento. 37 años cuando se incorpora al proceso de la insurgencia, 44 cuando queda en libertad. Conozcamos un poco más sobre Josefa Ortiz Telles Girón. María Josefa Crescencia Ortiz Telles Girón fue una mujer de convicciones propias que luchó por forjar una nación justa, libre e igualitaria. Nació el 19 de abril de 1773 en una familia criolla y quedó huérfana muy joven. Estudió en el Colegio de las Vizcaínas, una de las pocas instituciones enfocadas en la instrucción de mujeres.
En 1793 contrajo matrimonio con el abogado Miguel Domínguez, con quien tuvo 14 hijos. En 1802, Miguel Domínguez fue nombrado corregidor de Querétaro. Allí, Josefa se ganó la simpatía de la comunidad criolla, de los indios y de los mestizos mediante obras de caridad y protección a favor de los pobres y los desvalidos, de las viudas y de los huérfanos. La invasión napoleónica a España en 1808 provocó una crisis política que alcanzó al continente americano. En Nueva España comenzaron a formarse grupos de criollos que querían la autonomía, rechazaban el mal gobierno y exigían el respeto a la soberanía del pueblo. En Querétaro, Josefa Ortiz organizó en su casa veladas literarias, cuyo verdadero objetivo era construir un plan de insurrección. A ellas concurrieron personajes como el párroco Miguel Hidalgo, los capitanes de milicias Ignacio Allende y Juan Aldama, los hermanos Epigmenio y Emeterio González. Josefa no solo ofreció el espacio para realizar las reuniones, también participó activamente informando cualquier noticia y haciendo llegar de manera segura comunicados y correos entre los conjurados. Descubierta la conspiración, Josefa lo informó a Allende, quien se encontraba en San Miguel el Grande. Ella fue aprehendida el 15 de septiembre, al mismo tiempo que estaba por iniciar en el pueblo de Dolores, Guanajuato, la lucha encabezada por Miguel Hidalgo. Josefa pronto fue liberada y continuó en contacto con los insurrectos, brindando apoyo a la causa. Sin embargo, las autoridades sabían de su simpatía con la insurgencia, por lo que, acusada de sediciosa, fue aprehendida nuevamente en 1813, con su última hija en brazos y trasladada al convento de Santa Teresa, en la Ciudad de México. Durante su reclusión, escribió al virrey: Ignoro cuáles sean mis delitos que han merecido semejante castigo. Yo estoy bien segura de que serán los que hayan forjado mis enemigos, enemigos de la paz. Estuvo recluida hasta junio de 1817. Tras la consumación de la independencia y el ascenso de Agustín de Iturbide como emperador de México, Josefa rechazó formar parte de la corte imperial, por considerar que contradecía sus principios. Una vez instaurada la República, doña Josefa mantuvo cercanía con los principales actores políticos y rechazó recibir alguna recompensa por su papel en la lucha por la independencia. Josefa Ortiz, forjadora de una conciencia libertaria contra la opresión, a favor de la formación de un gobierno representativo y justo, murió el 2 de marzo de 1829. Así es, una mujer congruente hasta el final de sus días. Y hablando acerca de lo que se decía de ella, me gustaría compartir brevemente. En 1811, cuando se deja en libertad en primer momento, se habla de ella lo siguiente: el torrente de esa señora ha conducido a depravados fines. Ella no tenía empacho en concurrir en juntas que formaban los malévolos. Hablan de ella como el torrente. Tenía 37 años. Pero más importante, en 1813, una vez que ella sale en libertad en 1811, se mantiene con los insurgentes, se mantiene apoyando, y Mariano Beristain, que es mandado a Querétaro, le escribe una carta al entonces ya virrey Félix María Calleja, refiriéndose a ella de esta manera: es el agente más efectivo, descarado, audaz e incorregible, que no pierde ocasión ni un momento de inspirar odio al rey y determinaciones justas del gobierno legítimo de este reino. Y tal es la mujer del corregidor, ni siquiera la enuncia, ¿no? La mujer del corregidor de esa ciudad. Esta es una verdadera Ana Bolena que ha tenido el valor de intentar seducirme a mí mismo. Entonces, de descarada, no bajaban a Josefa Ortiz, que como vimos, sale en libertad hasta 1817, cuando ella misma emprende su defensa enviándole cartas al virrey Calleja, donde le dice cuál es mi delito. Y algo muy importante, y yo creo que también muy valorado de mencionar: cuando se instala la corte de Agustín de Iturbide, ella rechaza participar en esta corte porque dice: no luchamos por esta forma de gobierno. Que tengan un excelente día. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Nos vemos mañana todavía. Gracias. Buen día.